¿Cómo están? Me da mucho gusto darles la bienvenida en este tercer día de la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual. Amigas y amigos, los invitamos esta tarde a que nos acompañen a una tertulia, así tal cual, una tertulia con poetas. Nos da mucho gusto en este momento tener la primera presentación de la editorial de la Universidad Veracruzana. Y estamos realmente con una presentación de lujo, porque vamos a escuchar la poesía, vamos a escuchar las palabras y los comentarios alrededor de la obra de un gran poeta paraguayo que es don Jacobo Rauskin y su nuevo libro que da a conocer aquí a través de la editorial de la Universidad Veracruzana, Señales en el Sur. Así es que le dejamos la voz, la palabra, la imagen a nuestro director editorial, Edgar García Valencia. ¿Qué tal, Edgar? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Germán? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Gracias por acompañarnos en esta primera presentación de la editorial, que para nosotros es un gusto tener de vuelta en casa a Jacobo Rauskin, un poeta muy querido por nosotros en nuestro catálogo, que le publicamos a finales de 2015, El sueño derramado. Estuvo con nosotros Filu en 2016, también nos acompañó en la Feria de Guadalajara en ese mismo año, presentando El sueño derramado, y ahora lo tenemos con Señales en el Sur, eh, un, un libro breve que, bueno, el maestro Rauskin, la poética del maestro Rauskin es de una escritura concentrada, de una escritura aparentemente pequeña, pero que es como esas joyas que tienen mucho trabajo, mucho detalle y mucho tiempo en esa labranza orfebre para poder concretar en unos pocos versos un gran contenido. Entonces, Señales en el Sur es la edición mexicana de este poema, de un poema que me parece espléndido, que a diferencia del sueño derramado, en el sueño derramado había partes que me parecían como una especie de, de naturaleza muerta, como digamos, como ciertas escenas donde uno puede detener los ojos y, y de pronto en Señales en el me aparecen poemas con una dinámica quizá diferente. Puedo a lo mejor notar un poco más cierta poesía muy en contacto con la sociedad, eh, eh, pero de pronto, vemos en detalles muy significativos, o sea, muy elementales, que de pronto vuelve a ellos, como pueden ser, digamos, no sé, hay poemas que a lo mejor si nos pueden leer más adelante el maestro Rauskin, sobre una rosa y el pan, el poema de la lluvia o la cercanía del ayer, en donde vemos hay elementos sí que parecen muy sutiles y que de pronto regresamos a ellos y que no solamente son palabras, sino es toda una descripción y un sentido social que está reflejado en unos cuantos versos. Eh, para los que no conozcan en México, el maestro Jacob Ruskin, que ha estado en algunos momentos en nuestro país, él tiene ya pues más de 2 décadas en libros, o sea, en escritura, su primer libro es de los años 60, eh, y que en Paraguay actualmente es el director de la biblioteca Roa Bastos, eh, que lleva el nombre de este insigne narrador paraguayo, y que eh, digamos, tiene una trayectoria no solamente poética, sino es miembro también de la Academia de la Lengua, correspondiente a la Academia Española. Tuvo también alguna, por su filiación política, pues también tuvo que salir de su país, estuvo digamos, también en Argentina, donde su poesía ha sido también muy aquilatada. En las ediciones del DOC, que es una gran editorial que compiló, también ha compilado gran parte de su obra, digamos,
para los que no conozcan las ediciones del DOC, son unas ediciones con una tipografía, unas portadas tipográficas espléndidas, donde hay también grandes autores de la poesía argentina y que ha cobijado también al maestro Rauskin como uno de los suyos. Recuerdo por ahí la edición, la de la obra completa de Héctor Bir Temperley, por ejemplo, que se encuentra también ahí en ediciones del DOC. Y esta editorial ha cobijado también la poesía del maestro. Eh, para, para escucharlo, y bueno, tenemos también comentarios de Roberto Arismendi. Roberto Arismendi, que también tiene una poesía, digamos, tiene varios libros publicados con una trayectoria poética comparte con una trayectoria académica e incluso con una trayectoria académica vinculada a la colaboración, a la cooperación universitaria, desempeñando incluso cargos al frente de la NUY. Digamos, una labor de cooperación eh, académica, digamos, de gran envergadura. Eh, y mm, estos comentarios, me gustaría cederle la palabra al maestro Roberto Arismendi para no darle más tiempo a Jacobo Ruskin para su lectura, por el tiempo que tenemos, que es justo de una hora, entonces poder escuchar de voz del poeta algunos poemas de Señales en el Sur. Bien, muchas gracias. ¿Se escuchan bien? Perfecto. Bien, yo, bueno, agradezco la introducción a esto. Efectivamente, he estado yo muy cerca de la Universidad Veracruzana por pues, mis ocupaciones, mis cargos, mis responsabilidades en la Secretaría de Educación Pública como director y luego en la NUYES como secretario. Y bueno, esta cercanía con la Universidad Veracruzana ha sido entrañable en diferentes momentos y con cada uno de sus rectores y ahora su rectora. Bien, con mucho gusto voy a leer un texto que preparé para esta presentación y comento que aprecio mucho la invitación que me hicieron el maestro Edgar Alejandro García Valencia y la Universidad Veracruzana a través de la emblemática dirección editorial, que si las fechas no me fallan, está cumpliendo 64 años de fructífera labor de difusión de textos de poesía, pero también científicos, humanísticos, académicos, artísticos y culturales. Recuerdo desde mis años de estudiante, la editorial de la UV era un referente obligado. Fue desde esa época la principal editora universitaria en los estados, junto con la UNAM en la Ciudad de México. Es un privilegio y un honor para mí estar publicado bajo ese sello editorial de la Universidad Veracruzana, y ahora comparto este privilegio con Jacobo Ruskin, pero también es un privilegio y una deferencia de parte de él haberme invitado a comentar su libro y su obra. Aunque ya lo señaló algunos elementos de su trayectoria, quiero mencionar que para quienes no lo conozcan, es importante decir que Jacobo Ruskin, que nació en 1941 en Villarrica, Paraguay, ahí inicia su recorrido por el mundo. Es autor de 38 libros de poesía y el que presentamos el día de hoy debe ser el número 39. Incluido está en más de 25 antologías, traducido al francés, inglés, portugués, árabe e italiano. Y es de los poetas contemporáneos más importantes del Paraguay. Ha recibido un sinfín de reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Literatura de su país. Además de catedrático universitario, es miembro de la Academia Paraguaya de la Lengua, como ya lo comentaba. En varias ocasiones he tenido el gusto de comentar o escribir sobre la obra poética de Jacobo y reitero siempre mi reconocimiento a su trayectoria de vida. Le tocó vivir y ser testigo de la época más negra del militarismo y las dictaduras latinoamericanas, que dejaron una marca irrepudiable que manchó la historia de nuestra América Latina.
Esto le permitió a Jacobo apuntalar y fortalecer su vocación libertaria y su compromiso por la justicia, la convivencia y la paz. De estas vivencias surge también esa veta del lirismo que lo conduce a la censura y señalamiento de las injusticias. Una censura en sí misma reprobatoria que él traduce en esperanza y luminosidad, como demanda para un mundo nuevo, diferente al que se anhela. Son conocidas varios de sus atributos y capacidades. Resalto la agudeza de su percepción y lo certero, aunque a veces inclemente, de su juicio, cuando es merecido. Indiscutible es también el dominio pleno del lenguaje y lo apropiado de su expresión. Reafirmo lo que ya he expresado de múltiples maneras y en distintos momentos. El poeta no es un ente ajeno al mundo cotidiano. Observa, capta, analiza, reflexiona y luego internaliza y vive, pero siempre tiene voz para decir a su manera el tiempo de sus días. El poeta vive su emoción, sentimiento, asombro y compromiso, y a veces los convierte en poemas. A través de su palabra poética, de su creación literaria, el poeta va dejando su sentir y su pensar sobre todo lo que la historia humana comprende y registra. En varias conversaciones e intercambios con Jacobo Rauskin, entrañable amigo, ha quedado claro cómo él coincide en entender que la poesía es una forma de vivir la vida y actuar sobre la realidad, y que de esta manera el poeta también es actor determinante y no solo observador. Si alguien en la historia no puede quedarse callado es el poeta, porque la poesía es voz, presencia, juicio, reflexión y búsqueda en medio de lo ordinario y cotidiano, sea que nos lacere o nos exalte de alegría. Entiendo que hay personas que solo ven pasar el desfile con los brazos cruzados y otros que participan de manera activa en la construcción de la historia. De múltiples maneras se puede ser constructor de la historia y el poeta lo hace a través de la palabra, de su poesía, cuando describe, señala y acusa las miserias e injusticias humanas y además alienta el optimismo y la esperanza. En su obra poética, Jacobo Rauskin permea una temática de cotidianeidad precisa y transparente, plena de acuciosa descriptividad lírica, donde pinta y canta al hombre en su inmanencia, en su espacio preciso, en su historia, en su tiempo, en su realidad innegable, pero no por ello inamovible. El libro que hoy presentamos, Señales en el Sur, es una clara muestra de esa capacidad de observación incisiva de Jacobo Rauskin. Un libro que indudablemente es constancia de su tiempo y reflejo de lo que ha pasado por sus ojos, su pensamiento y sus sentimientos. En el mini prólogo de esta obra, Jacobo advierte que el libro contiene instantes de su vida y de sus compañeros de viaje. Señala así el mundo vivido y observado por él, no solo de lo experimentado de manera directa, sino alimentado con todo el realismo de su entorno. Un ambiente pintado a partir de lo vivido e imaginado por él y sus amigos y compañeros que forman parte de su historia. En un poema dice: en esta mínima ciudad sureña y cálida, en medio de la noche, voy viviendo mis horas. Cierro. A manera de pincelazos, va dando cuenta de la miseria humana, de la ternura del amor, de la conciencia que se torna sueño o compromiso, de la decadencia de la historia. Añoranzas, sueños, desencantos, alegrías, vivencias, testificando su tiempo con momentos precisos y puntualmente reseñados, a tal grado que se percibe el aroma, el tono de los días, el correr del viento o la presencia de objetos, animales, colores. Todo lo convierte en trazos
de una gran pintura mural del mundo inhabitable. En varios de sus poemas se refleja la búsqueda de un mundo nuevo, el compromiso social, la convicción de la utopía o la búsqueda de un cambio de fondo, una transformación que reivindique a los desvalidos y empodere a los soñadores. Reconoce que hay comprometidos, aunque también reconozca en otros el desaliento. En el poema Mientras espero el tren, pone en voz de un transeúnte las siguientes palabras: no se demore más un saludo a quienes todavía esperan la revolución prometida. En cuanto a mí, no te engañes, yo espero solamente el tren. Jacobo sabe bien que el poeta es testigo y cantor de su tiempo, y fiel a su cometido, va observando por el mundo cada rincón, cada objeto y cada persona, con sus tonos grises o luminosos, para poder entretejer con la palabra un mapa no solamente exacto en su trazo, sino también impregnado de aromas y destellos precisos. Líneas arriba dije que en la poesía de Jacobo Rauskin hay señalamientos de injusticia y reprobación de tiranías e imposiciones, como lo dice en estos versos siguientes: jóvenes perseguidos por un tirano. Eso somos. Y en el poema La praxis y los verbos, que está incluido en el libro, que comentamos ahora, describe el descarnado sistema injusto e inhumano. Y dice, cito, hoy se reprime desde la TV y se comprime desde la radio, de manera que ahora se suprime desde donde mejor le parezca al burócrata que se encuentra a cargo. Pero aunque acusa y censura, su poesía no es decadente, sino voz que se traduce en esperanza y luminosidad. Cito el poema El patio de la prisión, que es una belleza. Un día el prisionero se levanta y repiten las aves aquel canto que a su captor ahuyenta y al espanto. Se pega a la muralla su esperanza. Resalto las imágenes bucólicas y nostálgicas, sin llegar a la tristeza, que iluminan las páginas del libro, como por ejemplo en el poema Lluvia, que también es una maravilla de poema, que cierra con dos versos que acompañan el final del día. Dice, cae la lluvia, cae la tarde, y la nostalgia es inevitable. En el libro hay poemas de ternura y amor esencial, la profunda esencia y trascendencia del ser humano, a la que canta Jacobo Rauskin, con la belleza de la brevedad que anuncia o mueve a la imaginación. Una muestra breve en el poema Juntos. Cito, he vuelto, no preguntes de dónde, y ya me alejo nuevamente. Te pido que me sigas. Sígueme, amor, amor de estos años míos, que sin ti no me los imagino. Juntos, bajo las nubes, pisemos una tierra no indigna del cielo que la cubre, y acampemos tiernamente en ella. O el poema Etapa, que es otra muestra, que dice, cito, a la sombra redonda de un árbol dormimos la dulce siesta de los amantes y despertamos sin dejar de seguir soñando por un rato. Un fragmento del poema Maravilla Nocturna que dice, cito, en la gentil ribera del río que nos canta, con la voz de sus aguas hechizadas, nos abrazamos y nos dejamos abrazar por la noche, la música y el viento. Hay poemas que entrecruzan la nostalgia, la ternura y el amor, con la conciencia y el compromiso de lucha por construir una sociedad diferente, más cercana a los sueños que al anhelo. Un breve fragmento del poema La cercanía de ayer, cito, día tras día, Rosa atrás dejaba la frontera de la represión y sus fieras. Atrás el gas para llorar, atrás los bastones de goma y los proyectiles de goma mezclados con los otros, los que llevaban escrito, no volverá.
Jacobo Ruskin sin duda es un gran poeta de su tiempo, testigo fiel, puntual e imaginativo de su mundo y de su entorno, lo decadente de estos sistemas, con lo aceptable e inaceptable, pero capaz de transformar, para lo cual enciende luces y viento fresco para que arribe la esperanza. Gracias, Jacobo, por este nuevo libro. Gracias a la Universidad Veracruzana y seguiremos esperando tu palabra hecha poesía. Muchas gracias. Yo agradezco muchísimo tus palabras, querido amigo Roberto, y con anterioridad las palabras de este querido amigo que dirige la editorial, que ha tenido a bien publicar, Edgar. Yo siento que los poetas finalmente constituyen el grupo en el que cualquier sociedad puede confiar en el uso de la palabra. Es decir, aquí se usa la palabra en función de cosas, en función de ideas, en función de algo que la justifique. No es una palabra dicha de manera baladí, como suena hoy en día, por desgracia, buena parte de la política y desgraciadamente de la pseudofilosofía que nos invade a todos en todo el mundo. No olvidemos que esta es la época de un prefijo, postmoderno, posverdad, pospoesía. Ahora aparece en España un grupo que se llama el Grupo de la Pospoesía. Pues ya no sé para qué pierden el tiempo con tantos prefijos, con tanto uso del mismo prefijo, ¿no? Un grupo de poetas es siempre el grupo que puede usar el idioma de todos y decir en un lenguaje que mucha gente puede comprender una verdad que fuera de la poesía no tiene sentido. Entonces, defiende el sentido de la verdad de los poetas. A mí me gustaría leer algunos poemas de este libro y me permiten hacerlo. Y luego queda a criterio de los organizadores de esta hermosa presentación lo que puedan decir y no hacer. Señales en el Sur es un libro que recuerda mucho el ambiente que vivió el Paraguay en una época que yo era niño, en 1947, cuando se produjo una gran guerra civil, cuyo resultado inmediato fue el destierro de la mitad de la población paraguaya a la Argentina. A mí me tocó esperar bastante todavía para que me destierren, porque yo tenía 18 años, no era enemigo del régimen, ¿verdad? Ahora, yo recuerdo el ambiente de tensión que se vivía, lo vivía yo como un niño, ¿verdad? 1947 se llama este poema, que es el primero del libro Señales en el Sur. Es una casa antigua, pintada de un color que casi ya no existe. Todos los días abre su puerta una mano que acaricia la oscura madera. Un día las paredes reciben disparos de un fanático, de varios. La casa sobrevive con las puertas abiertas y la puerta cancel que no cancela. Quien quiera entrar conmigo ahora visitará un hogar de 1947. Encontrará en la sala el taller de un sastre, en la mesa un sifón sin sol.
unos cuantos poemas breves, muy breves. El primero se llama Etapa. A la sombra redonda de un árbol de los amantes y despertamos sin dejar de seguir soñando por un rato. Territorio indio. De mano en mano un rubio panal silvestre y arañamos nosotros el cielo mientras tanto. Junto al fraterno fuego central de una fogata, oscuros y abrazados, respiramos tú y yo. Sale un poco retrasado el texto, pero se oye bien, ¿verdad? Sí, sí, maestro, se oye bien. Cabe mencionar a nuestra audiencia que el maestro Jacobo se encuentra en Asunción. Nos enteramos, gracias a Roberto, a 6.700 kilómetros y vamos en línea recta. Así que lo escuchamos como si estuviera aquí en el salón de al lado. Hagamos nuestro el tiempo circular. Mi amor, la ausencia es larga y muerde intermitentemente. También muerde este tiempo que repta con el zigzag de una serpiente. No conozco el antídoto, pero pienso en el tiempo circular. Un tiempo que no se detiene con la ausencia, ni continúa con promesas. Rueda que rueda, trae un poco de agua y otro poco de viento que suavemente lima las asperezas de la espuma. Ahí se terminó este poema. Y otro brevísimo que se llama Golondrinas. Dice, yo no sé si se trata de una ciudad fantasma, pero no veo gente por ningún lado. Las golondrinas cargan sobre sus alas el increíble peso del cielo abandonado. Esta canción, que sigue un poco la tradición hispanoamericana desde un punto de vista profundamente lírico, entiendo yo, que es un poema de las estaciones, ¿no? Canción de todo un año. El viento, solo el viento. Su ruta es mi rutina, incluso en el invierno. Llegó la primavera, hoy me deja la brisa un dulce mar de hierro. Yo sigo al viento, yo sigo en el verano al viento entre las hojas, con gusto, por un rato, y un rato en el otoño, tan indefenso al cabo, aunque con hojas pague al viento mercenario.
Elogio de la siesta. Una larguísima vereda de hierba y sol se va estirando como si quisiera llegar al horizonte. El mediodía cruza el umbral de la tarde. Y a la viajera sombra de los pájaros vuelve un perro a su casa. Pasó el tiempo, un recuerdo me busca. No sé si el perro llegó a su casa. No sé si el niño que lo esperaba jugando con un yo-yo se ha convertido en un anciano. Algo creo saber todavía. Quiero dormir la siesta cuando el calor adormece a los árboles. Estar en ti. Vine a verte, diría, si no hubiera venido a estar en ti un instante, cuando bajo la lluvia intensa caminas lentamente y llevas en la mano tus sandalias. Bueno, son poemas breves estos, ¿verdad? Otros ya fueron leídos por Roberto, fueron leídos por Edgar, y yo no deseo abusar sobre este tema, y me parece que estos kilómetros de distancia hacen que la voz se aleje un poco y se demore en llegar, ¿verdad? Lo siento mucho, lo lamento que sea así. No, tenemos, maestro, gracias, una latencia en Internet, que es la latencia de la transmisión de Facebook, que siempre son unos segundos entre la transmisión, la conversación que tenemos y la que escuchamos, la que están escuchando ahora la gente en las redes sociales. Que es ese, digamos, ese eco, es esa latencia. Estamos un poco como bien lo dijo Germán, un poco como tertulia de radio, donde si bien hace falta en una lectura de poesía, pues la presencia de la gente, donde uno puede ver cuál es el poema, cuál es el verso que más le gustó, cuál es el que a lo mejor causó cierta sorpresa, y que en este momento no lo tenemos, ni tampoco tenemos la manera de escuchar los aplausos que pueden también guiar al autor para la lectura o no de ciertos poemas o de ciertos tonos. Vamos un poco también con lo mejor de la radio, que es también continuar con esta plática que de alguna manera quedará también en video registrada para quien lo quiera escuchar en el futuro, también para quien nos está escuchando por ahí, como si fuera una radio. En esto, Germán Martínez, pues de todo lo sabe muy bien, que de pronto, bueno, la conversación que uno tiene frente al micrófono, estas conversaciones, esta lectura de poesía, va a encontrar siempre un escucha. Y en este caso, el libro que estamos presentando, Señales en el Sur, sí quisiera mencionar que lo pueden conseguir, eh, está disponible para envío a todo el país a partir de la librería Hiperión. La librería que es parte de la red de librerías independientes con las que colaboramos en la FILU, digamos, en la red de librerías independientes es quien hace posible también esta feria en que nos apoyamos para hacer llegar los libros físicos y agradecemos también el apoyo que hemos tenido como Universidad Veracruzana por parte de ellos. Eh, entonces pueden conseguirlo a través de la librería Hiperión o la librería Profética de Puebla. Hiperión está en la ciudad de Jalapa. Y también en la página de ebooks.v.mx pueden encontrar ahí también Señales en el Sur. Ustedes lo buscan, va a aparecer también como novedades. Ya está el libro. Si ustedes lo quieren leer, pueden ingresar a la página de ebooks.v.mx y ahí pueden también leer de manera digital Señales en el Sur. Digamos, hay varias maneras de acercarnos a la poesía
de Jacobo Rauskin. Este es un par de ellas. Si alguien busca el libro, si alguien lo busca de manera digital, lo puede encontrar también en nuestra página. Yo quería pedirle al maestro Jacobo si lee un par de poemas. Uno es La cercanía de la hierba, que es un poema en tres tiempos. Y otro de un capítulo de nuestra historia, porque hay también de una manera reiterada, pero de una manera discreta, estas alusiones a, pues a estos gobiernos autoritarios que ha habido en América Latina, que hemos padecido a lo largo de las décadas, y que pues mi pregunta más bien va en ese sentido. ¿Qué tanto ha notado, eh, se ha cambiado algo desde que comenzó a escribir poesía, digamos, desde esta búsqueda, eh, por algún lado, de una poesía, de una inclusión social que es como también, digamos, como se le menciona, una de las características de la poética de Jacobo Rauskin, por la inclusión social, por esta eh, mirada eh, hacia el obrero, incluso hacia el desempleado, que en estos momentos también hay mucho desempleo en nuestro continente. Hay cuestiones que económicamente también están cobrando bastantes estragos, y que si bien a lo mejor ya el dictador no está censurando a través de la televisión o del radio, también hay otras maneras ahora con las redes sociales. Y si bien el mundo eh, quizá tiene un pequeño respiro al no tener a un eh, pues a un gobernante en el norte del continente dictando cierta furia. eh, digamos, tenemos también otras formas sutiles eh, de intrusión. Entonces, por eso digamos, pedí un poco la lectura de estos dos poemas, y si nos comenta un poco al respecto. Y también si quien nos está escuchando quiere hacer una pregunta, la puede hacer directamente eh, en Facebook, y podemos también interactuar a partir de ahí. Adelante, maestro. Edgar, pues muchísimas gracias, Edgar. Yo leería La cercanía del ayer, que es el poema que habías mencionado, ¿verdad? Es Sí. un poema en partes. Y luego, ¿cuál es el otro poema? ¿Qué título tenía? El otro poema no recuerdo. Quería ver si leía el de, que es un poema muy breve, el de un capítulo de nuestra historia. Ah, sí. Espera. Un capítulo de nuestra historia, 294. Bueno, vamos a comenzar con La cercanía del ayer, 289. Espera. En este poema, yo cito un célebre poema, un verso de un célebre poema del poeta inglés John Keats. Algo hecho de hermosura es una belleza para siempre. Desgraciadamente, su compañero y amigo del alma, Shelley, no gustaba de ese poema, pero creía que ese verso era genial, y es el primer verso del poema Endymion. Suele ocurrir que uno se queda con un verso y abandona todo el resto. Yo creo que todo el poema es muy hermoso, y también le doy la ventaja a él que siempre citaba ese verso y a veces se olvidaba de citar el nombre del autor. Era su gran amigo Keats. 289, espérame. La cercanía del ayer. Una rosa pequeña y pálida sobre la mesa frente al pan. Inmediatamente después, un preludio con pétalos de aroma y homonimia. Quien deja esa flor en la mesa se llamaba Rosa.
Día tras día, Rosa atrás dejaba la frontera de la represión y sus fieras. Atrás el gas para llorar, atrás los bastones de goma y los proyectiles de goma mezclados con los otros, los que llevaban escrito, no volverás. Una tarde no quiso Rosa dejar de correr un riesgo innecesario y se acercó a la certidumbre del plomo tumbador. Ella, la de los pétalos que rozaban nuestro mundo milagrero y milagroso, volvió sana y salva, volvió del peligro en el que entró por pura delicadeza. Y tú sigues endureciéndote con el pan. Bueno, así es como suele suceder. Sin embargo, bien sé que puede tu hermosura dejar en el presente un gesto. Alguna cosa hecha de hermosura, decía Shelley, alegría será para siempre. Y no lo olvides, como tú entonces. Rosa salió en defensa de la poesía, defendió a quienes no tenían más armas que sus brazos para defenderse. El siguiente poema es un poema más breve, ¿no? Que se llamaba, ¿cómo era? Un capítulo de nuestra historia, pero déjame ver cómo estaba esto. Un capítulo de nuestra historia. Un capítulo de nuestra historia. Está acá. 294. Un capítulo de esta historia que me parece un acercamiento a los epigramas latinos. Acá están. Acá está este. Espérame. Es un poema brevísimo. Un capítulo de nuestra historia. Faraón frío y calculador. Lo entronizamos en las curvas y le construimos pirámides hidroeléctricas. Duró lo que tenía que durar, 30 y tantos años. En realidad, este poema, si lo hiciera más largo, sería muy tremendo, porque ya es tremendo con 30 y tantos años, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Es lo que duran las dictaduras, maestro? ¿30 y tantos años? Esas son las dictaduras. Yo tuve que aguantarlo a este señor 30 y tantos años en los que no tenía derecho, no digo ya a enseñar, ni siquiera a hacer un puntero en el ministerio, nada. Nada. Ahora, yo sostengo que el mundo cambia de traje en términos de dictadura, pero no de persona. Siguen los mismos, las mismas, diríamos, posibles actitudes del tirano, pero ahora es democrático, más bien tolerante, o más bien disfrazado de tolerante a veces, y a veces convive con otros políticos que sí son tolerantes. Yo no veo mucha diferencia entre lo que fue la
dictadura latinoamericana nuestra, y no sé por qué latinoamericana, ¿acaso no hubo dictaduras en Europa que fueron peores que las nuestras? Nosotros copiamos de Europa. Nosotros, 34 años. Franco en España ganó al Paraguay. Tuvo más de 34 años y era muchísimo peor que el que tuvimos nosotros. Ese era implacable en serio. A ese le daba igual tirarse contra un pobre hombre que tenía, que vendía churros en una esquina, o tirarse contra un arzobispo. Le daba lo mismo. Le daba exactamente igual, y el que no cumplía sus órdenes era el primero en morir. Es decir, teníamos maestros dignos de estos grandes servidores del mal que han sido los dictadores de América. Y así lo tuvimos, ¿verdad, Roberto? ¿Cuánto tiempo? Lo tuvimos más más de lo que se necesitaba, ¿verdad? Ahora, más de 30 años, ¿verdad? Y está otra dictadura implacable también, que la estamos sufriendo ahora, que es la dictadura del mercado y la dictadura del capital. Mira, Edgar, es tan implacable como la otra. Es tan implacable con la dictadura del mercado, la que crea el consumismo, es decir, la que crea la falsa necesidad de comprar ciertas cosas y hace que la gente se sacrifique para comprar cosas que no necesita, pues esa es una dictadura igualmente miserable. Para comprar lo innecesario, lo inútil. Claro, lo inútil, superfluo, absolutamente. No tiene ninguna razón de ser esa compra. Yo quería pedirle si leyera, nos estamos acercando un poco al final, nos quedan unos 10 minutos aproximadamente. Bueno, qué bueno. Hay un poema que es El blues de la desocupación, que habla un poco de eso, de pues de este paro general de alguien que no tiene trabajo, y de alguna manera, digamos, hay desocupación. Pues, también la poesía la va desocupando, sus poemas los va desocupando de artilugios, y va dejando solamente lo necesario. Entonces, digo, también esa desocupación en varios sentidos, porque deja simplemente el poema lo más elemental, en donde ya funciona todo de una manera sorprendente, pero está presente esta desocupación que es pues la falta de trabajo, que es también pues, una característica iba a decir de estos tiempos, pero pues ha sido también una característica de cíclica en varios momentos. No sé si pudiera leernos este poema. ¿Cómo se llamaba? Blues de la desocupación. Blues del muro dador de pan. De la desocupación. Blues de la desocupación está en este mismo libro, ¿no? Sí. Sí, espérame. Sí, es que lo interesante de este poema es el ritmo que va llevando en los propios versos, que realmente adquiere una cadencia de blues. Casi faltan los chasquidos para que uno lo vaya llevando con el ritmo. Por eso, encuentro que es un tipo de música muy poética, como toda música que tiene su origen en la esclavitud, es una música muy poética. Como toda música que tiene su origen en el canto del esclavo, es muy poética. Una música que acompaña el trabajo, pero pues un trabajo forzado, pues sí, claro, usted lo definió mucho mejor, es realmente la esclavitud. Es la esclavitud. Ahora, yo 94 dije, ¿verdad? Espérame.
Espera. Tengo que buscar acá porque este es otro de las obras completas. Espérame. Al final del primer tercio del libro. Al final del primer tercio. Espérame. Sí. Acá está, 286. Yo lo recuerdo bien a este poema. Sí, hasta que lo escuchen, invito a quien nos está escuchando prestar atención a este ritmo que va cobrando verso a verso en el poema, que justo va llevando la cadencia Sí. del blues. Luz de la desocupación. Tú que a la noche sobrevives, mujer del alba y mi desvelo, algo dirás, algo me dices, bajo este cielo mañana. Puede que pierdas el trabajo, tienes miedo. Quizás el jefe no quiera saber nada de una chica que sale con un tipo como yo, de manera que irías a la calle o a mis brazos. Es otra forma de quedarse en la calle. Yo no encuentro trabajo, apenas algo estrictamente provisorio. No sé cuánto dinero me queda, sin contar los billetes que llevo conmigo. Pienso en una película de otra época, una de aquellas que se ven gratis en la Cinemateca los martes, y en las que siempre hay una pareja en medio de la gran desocupación, de la gran exclusión de todas partes, de la barbarie bien establecida en el mundo. Es el poema que me habías dicho, ¿no? Sí. Al Sí, blues de la... justo cuando uno lo va leyendo va a tener esta Y métrica. estamos llenos de desocupados. Estamos llenos de desocupados. El mundo vive desocupado. Hoy el que ayer era esclavo, hoy sigue siendo esclavo desocupado. Y mañana tendrá un robot y pasado mañana otro robot. Y la que hace enchiladas en México va a tener un robot también. Y va a venir alguien y le va a decir que no haga más sus enchiladas, que robot. Van a venir como han venido en todo el mundo. Y yo no creo que este sistema que nosotros tenemos, que es un sistema profundamente injusto y que no llamo económico simplemente, es un sistema de vida que es profundamente injusto. Esto ha creado la desocupación como el fundamento de toda una sociedad. Anoche yo estaba viendo unos datos de un periodista de la televisión que hablaba de un 48% de desocupados en la mundo. 48% de desocupados reales. El resto, pues, dicen que son ocupados, pero en realidad trabajan 2 horas por día, no trabajan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo un país que yo he llegado a conocer con tanta injusticia como la que hay hoy y que llegó a tener una sobreocupación, porque había trabajo de sobre y la gente venía justamente por el trabajo, hoy resulta que es un país desocupado? Estados Unidos es otro país de desocupados.
Que me disculpen los desocupados porque terminaron siendo unos derechistas amigos de Trump, pero de que son desocupados, son desocupados. De que son racistas, pero de que son desocupados, son desocupados. Entonces, ¿qué ocurre? La desocupación es una realidad mundial. La realidad que obliga al hombre a a vivir la limosna del Estado cuando el Estado lo recuerda. La desocupación en Europa, bueno, se disfraza de muchas maneras, ¿verdad? Pero también existe. ¿Y qué es lo que podemos esperar de semejante desocupación? Si en la era de la esclavitud pura cabía esperar la rebelión del esclavo, pero el desocupado, ¿contra quién se va a rebelar? Contra todos se tiene que rebelar. Contra todos, absolutamente todos. Bueno, esta es todos estos temas están en la poesía de Jacobo Rauschking, con una obra muy amplia. Nosotros agradecemos la presencia de su poesía en Señales en el Sur, que ahora se incorpora a nuestro catálogo, y en El Sueño Derramado, que también está disponible para los lectores. Recordamos que lo pueden adquirir para país en la librería Hiprión. Esto está en la página de la filu.mx. Pueden encontrar ahí los detalles de la red de librerías independientes y ahí los datos de la librería Hiprión. Y también en la página de ebooks.v.mx, en donde encontrarán también la obra del maestro Jacobo Rauschking. Ya nos quedan unos minutos, solamente agradezco infinitamente la participación de maestro Roberto Arismendi, quien fue también autor de esta casa, con una de las portadas más bonitas de la colección Ficción, y a Germán por la anfitrionía, al equipo técnico detrás para que todo esto sea posible, y al maestro Jacobo, que desde Asunción, Paraguay, está presente en esta noche, que él nos lleva a la delantera por unas 3 horas, y los que han estado escuchando esta lectura, también agradecemos su presencia. No se tengan, en este minuto, si quieren alguna dice. Bueno, simplemente agradecer, yo creo que ha sido una gran velada y un gusto estar compartiendo aquí con Jacobo y con ustedes también, anfitriones de esta actividad. Yo pienso que la presencia de Jacobo Rauschking en México siempre ha sido importante y ahora se refuerza con la publicación de este nuevo libro, ¿sí? Que yo estoy seguro que no será el último, sino nos tendrá que alimentar con más poesías, más libros, en esta incansable labor que tiene Jacobo de ser creativo permanentemente. Y muchas gracias a ustedes, todos. Yo creo que ha sido una buena oportunidad de saludarnos y de estar en la Universidad Veracruzana, que es un gozo siempre. Gracias. Pues gracias a todos, gracias Jacobo, gracias Roberto, gracias Germán. Hemos llegado al filo de la transmisión. Yo les agradezco a todos. Edgar, a ti, a la editorial de la universidad, por supuesto, a la feria del libro universitario en Jalapa, ¿verdad? Yo tenía la ocasión de estar cuando presentamos el primer libro que han editado. A mi querido y entrañable amigo Roberto, que cada vez que voy a México, no importa dónde vaya, yo tengo que hacer un desvío, pero tengo que llegar a su casa. Y también Liliana, creo que se llamaba,
que tuvo la amabilidad de darnos una voz femenina de concierto de voces masculinas, un tanto solitaria, porque sin ella hubiera bastante más complicado, ¿verdad? Y les agradezco a todos nuevamente y les renuevo mi mayor afecto, cariño a todo lo que significa en ustedes México, por lo menos para mí, y que tengan muy buenas noches. Ahí está.